inicio de los trabajos de esta sesión pública ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Sí. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Ok. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús, presente. González González Jesús. González González Jesús. No está. Hernández Córdoba Jaime. Hernández Córdoba Jaime. Tampoco está. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yerguas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Tampoco vino. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Polido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum diputado presidente con 31 asistencias y 4 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria justifique las inasistencias del diputado Luis Felipe Madrigal Hernández y del diputado José Dolores de Pinoza May. El diputado González se acaba de incorporar y no sé quién otro estaba también llegando, no sé si era... Ya, sí lo consideré. ¿Sí? Sí, Barras ya me lo está. Sí, nomás faltó nada más. Sí, cumplida la encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 11:41 del día 18 de febrero del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al proyecto de orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 18 de febrero del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. 4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2010. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo. 6.1. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la diputada Elda María Yergo Asmitia, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta a los ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Tabasco a que realicen las acciones conducentes para crear la Dirección de Atención a las Mujeres, en los cuales no se haya creado o haya desaparecido, para que a través de la misma se canalice a quienes tengan la necesidad de acudir. 6.2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Bernardo Barrada Ruiz, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta a Petróleos Mexicanos para la reinstalación de los trabajadores del Sindicato de Técnicos y Profesionistas. 6.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por la que se exhorta a las comisiones de participación ciudadana y de asuntos electorales de este honorable Congreso del Estado para que organicen un foro de consulta abierta a la sociedad tabasqueña para discutir y aportar propuestas respecto a la reforma política nacional y del sistema electoral y de participación ciudadana de Tabasco. 7. Asuntos generales. 8. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El proyecto del orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. El punto cuarto del orden del día, que ha sido aprobado, se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 16 de febrero del 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer la dispensa a su lectura, en virtud de haberse circulado previamente a los ciudadanos legisladores, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 16 de febrero del 2010 por unanimidad de votos. Gracias, diputado. Aprobada la dispensa a la lectura del acta mencionada y habiéndose realizado las observaciones recibidas, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 16 de enero del 2010. Quienes estén por la afirmativa, a favor de ponerse de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la sesión pública mencionada ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias,
Diputada. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 18 de febrero del año 2010. 1. Circular enviada por el Secretario General de la 51ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Morelos, por el que hace saber a esta soberanía de la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente correspondiente al primer receso del primer año del ejercicio constitucional. 2. Oficios enviados por el subdirector de Asuntos Jurídicos de este Honorable Congreso, mediante los cuales solicita 10 copias certificadas del acta de la sesión de instalación de este Honorable Congreso de la 60ª Legislatura de fecha 31 de diciembre de 2009 y del acta número 4 de fecha 5 de enero de 2010, así como del acta de la Junta de Coordinación Política 001 de fecha 5 de enero de 2010 y de la constancia de mayoría y validez del diputado José Carlos Ocaña Becerra. 3. Oficio remitido por el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, por el que solicita a esta soberanía un juego de copias certificadas de las actas celebradas en pleno de fechas 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de 2010, correspondientes a la 60ª Legislatura. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado. El trámite que recae a los comunicados ha quedado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación al oficio enviado por el secretario general de la 51ª Legislatura del Estado de Morelos, esta soberanía se da por enterado, ordenándose el archivo del mismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realiza los trámites respectivos. Finalmente, en relación a las solicitudes de petición de copias certificadas formulada por el subdirector de Asuntos Jurídicos de este Honorable Congreso y por el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, respectivamente se ordena expedirlas, instruyéndose al oficial mayor para que, previo a los trámites legales correspondientes, haga entrega de las mismas. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el segundo caso se le concede el uso de la palabra a la diputada Elda María Yergo Asmitia, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a la propuesta. Gracias. Hoy no vino. Muy buenos días. Con el permiso, señor presidente, con el permiso, miembros de la mesa directiva, de mis compañeros diputadas y diputados de esta legislatura, al público en general, a los miembros de la prensa que hoy nos acompaña. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Tabasco a que realicen las acciones conducentes para crear la dirección de atención a las mujeres en los cuales no se haya creado o haya desaparecido. Villahermosa, Tabasco, a 18 de febrero del 2010. Presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Tabasco, presente. Elda María Yergo Asmitia, en mi carácter de diputada local de la 60 Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, segundo párrafo y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo al tenor de los siguientes considerandos. Diputada, si me permite, nomás le voy a pedir a los diputados que por favor
favorcito. Adelante, diputada. Sí, gracias, señor presidente. Primero, las conferencias y convenciones internacionales entrañan un valor histórico fundamental para la protección de los derechos y vida de las mujeres, especialmente las que funcionan como instrumentos vinculantes con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, ya que refuerzan y alientan las medidas que desde los años 90 se aplicaron en México y en América Latina, prefigurando de esa forma nuevos horizontes para la equidad de género y la consolidación de la democracia. Segundo, no obstante el indiscutible alcance que estas convenciones tienen en el orden mundial y nacional, la promoción y aplicación efectiva de sus principios son todavía un tópico ajeno para muchas regiones y localidades de nuestro país y sobre todo de nuestro estado. Tercero, en Tabasco, la conquista por los derechos de la mujer ha sido un proceso difícil, largo y paulatino, en el que las organizaciones no gubernamentales y diferentes sectores de la sociedad tuvieron que iniciar a lo largo de los años un proceso de sensibilización en la población femenil, para que éstas conocieran sus derechos y los ejercitaran. Fue así como se empezó a hablar en los diferentes medios de comunicación que la violencia familiar constituía una violación a los derechos de la mujer y que no se contaba como una herramienta legal para contrarrestarla y castigar a los responsables. Ese clamor de la sociedad fue el que dio origen a la 56ª legislatura expidiera la Ley para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de mayo de 1999, siendo esta la primera ley que abordó la problemática de las mujeres, aunque es una ley administrativa que no impone una sanción a los generadores de la violencia. Posteriormente tuvieron que pasar casi 3 años para que en la 56ª legislatura expidiera la ley que crea el Instituto Estatal de las Mujeres, mediante decreto 044 aprobado el 13 de diciembre del año 2001 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de diciembre de ese mismo año. Pero fue hasta noviembre del año 2003 en que el gobernador del Estado envió la terna al Honorable Congreso del Estado para que se nombrara a la directora de dicho instituto. Es decir, tuvo que pasar 1 año con 11 meses para que se diera vida a este importante órgano que ya había sido creado por el Poder Legislativo sin el veto del Ejecutivo. Cuarto, ya encaminados los trabajos para erradicar la violencia intrafamiliar, la 58ª legislatura, en la sesión del día 7 de diciembre del 2006, aprobó, dándose el decreto 176 por el que se reforman las fracciones 12ª, 13ª, señalada en este número numeral del artículo 63, y se adiciona una fracción, la 14ª al artículo 73, un párrafo tercero del artículo 75, el capítulo 15 bis denominado de la Dirección de Atención a las Mujeres, al título cuarto, con su artículo 94 bis, todos de la Ley Orgánica de los Municipios de Tabasco, obligando a los municipios del Estado a crear la Dirección de Atención a las Mujeres, otorgándoles facultades. Quinto, en la 59ª se dio otro paso fundamental para la erradicación de la violencia intrafamiliar, aprobándose el 11 de diciembre del 2008 la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Posteriormente, la misma legislatura impulsó y aprobó el reglamento de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que se aprobó el 20 de diciembre del 2009, cuyo reglamento fue publicado el pasado 27 de enero de 2010 en el Periódico Oficial del Estado. Sexto, como puede observarse, hace mucho tiempo las legislaturas anteriores se han preocupado por crear el marco legal para erradicar de una vez por todas la violencia intrafamiliar, aparte de involucrar a todos los actores sociales, tanto políticos como religiosos y culturales, para tener una mejor armonía como sociedad. Séptimo, el municipio, indispensable para un auténtico federalismo, es uno de los grandes elementos que se requieren para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y la igualdad de género y para contribuir a alcanzar dicha meta. Octavo, pero la pregunta que nos surge es, ¿de qué nos sirve contar con un marco normativo si no es aplicable?
¿De dónde surge esta interrogante? De ver que existe el decreto 176 con fecha 7 de diciembre del 2006, por el que se reformó la Ley Orgánica de los Municipios para crear la Dirección de Atención a las Mujeres, y en el que su artículo segundo transitorio enumera lo siguiente: los ayuntamientos del Estado deberán fijar una partida dentro del presupuesto para la Dirección de Atención a las Mujeres en cada programa operativo anual, para su aplicación durante el ejercicio 2007 y subsecuentes aplicaciones. En muchos de los ayuntamientos no se ha cumplido, pues permito someter a la consideración de esta soberanía, no se han creado las direcciones, una falta grave a un decreto emitido por el mandato que incurrieron en el legislativo desde el año 2006, y en su caso la desaparición de estas direcciones tras el paso de las administraciones de los ayuntamientos. Por lo anterior expuesto, me remito al siguiente punto de acuerdo. Único, el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el decreto 176 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de diciembre del 2006, por lo que se reformó la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, exhorta a los ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Tabasco a que realicen las acciones conducentes para crear la Dirección de Atención a las Mujeres, específicamente en aquellos en los cuales no se haya creado o haya desaparecido, para que a través de la misma se canalice y atienda a las mujeres de sus respectivos municipios. Sufragio efectivo, no reelección. Atentamente, diputada Elda María Yergo Azmitia, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada. La propuesta presentada por la diputada Elda María Yergo Azmitia se turna a la Comisión Orgánica de Equidad y Género para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. Gracias. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Bernardo Barrada Ruiz, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con la venia del presidente de la mesa directiva, honorable Congreso del Estado, medios de difusión, público en general. En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción 11 y 36, fracción 1 de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda, y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como el 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y considerando que desde el siglo XIX el Estado mexicano se ha caracterizado por su evolución constitucional, primero en pro de los derechos civiles y posteriormente en defensa de los derechos sociales, que es por ello que en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce de manera expresa el derecho de asociación de todos los ciudadanos mexicanos, que de igual manera la Carta Magna Federal establece en el artículo la libertad de los ciudadanos de realizar cualquier actividad laboral siempre y cuando sea de carácter lícito, que más aún el constituyente de 1917 incorporó a nuestra ley suprema los derechos de los trabajadores contemplados en el artículo 123, estableciéndose entre ellos la posibilidad de constituirse en sindicatos, que sin embargo existen intereses creados que a la menor oportunidad atentan contra dichos principios constitucionales, mismo que incluso han sido orgullo del constitucionalismo mexicano, que tal es el caso del personal directivo del activo integral Acatún Polchu de la región marina suroeste de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, que desde hace algún tiempo un grupo de trabajadores de dicha área en la terminal marítima de Dos Bocas decidieron agruparse y constituir en una asociación sindical denominada Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros,
que finalmente, después de intensas luchas jurídicas, con fecha de 16 de diciembre del 2009, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría del Trabajo, otorgó la toma de nota respectiva a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que dicho acto administrativo laboral fue consecuencia de la sentencia de amparo emitida con relación al juicio 67/2009 a favor de la mencionada organización sindical, que en virtud de lo anterior se erigió la mesa directiva, quedando Didier Marquina Cárdenas como secretario general, Francisco Rías Piñeiro como secretario de organización, actas y acuerdos, José Francisco Arellano Alcántara como suplente del secretario de organización, actas y acuerdos, Eberto Barrios Castillo como secretario de Trabajo, Conflictos y Previsión Social, Erasto Ruiz de la Cruz como suplente del secretario de Trabajo, Conflictos y Previsión Social, Óscar del Cueto Charles como secretario de Relaciones y Difusión, Jesús Bastida Ocampo como suplente del secretario de Relaciones y Difusión, Arturo Martínez Macías como secretario de Finanzas, Alejandro Alberto Corias Orozcoz como suplente del secretario de Finanzas, Eloy Castellano Cruz como secretario de Estudios y Análisis Petroleros y Jorge Luis López Valenzuela como suplente del secretario de Estudios y Análisis Petroleros, que asimismo se integró la Comisión de Vigilancia con Luis Abas Cruz Montero como presidente, María Teresa Becerra Campos como secretaria, Héctor Alcántara Ayala como primer vocal y Martín Reyes Hernández como segundo vocal, que es el caso que como consecuencia de haber hecho de sus legítimos derechos ciudadanos y laborales, dicho grupo de trabajadores le fue finalizada la relación laboral el pasado 4 de febrero del 2010. Que los responsables directos de dicha injusticia fueron los señores ingeniero Félix Alvarado Arellano, administrador del activo integral Apcatún Polchuk de la Organización Marina Suroeste, el ingeniero Rodolfo Torres Ortiz, quien está a cargo de la coordinación de mantenimiento a equipo dinámico y sistemas auxiliares del activo integral Apcatún Polchuk, y una persona de nombre José Alfredo Jiménez Sada, presunto jefe de recursos humanos de dicha área de Pemex, que resulta inconcebible que en pleno siglo XXI en el estado de Tabasco se presenten este tipo de situaciones laborales, que el Congreso del Estado no debe permitir que ninguna empresa, así sea de carácter federal, viole los derechos laborales de las personas que habitan el territorio tabasqueño, que es necesario que se exhorte a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a actuar en el marco del derecho vigente y con pleno respeto a los derechos ciudadanos y laborales. Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente en los términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como en el Reglamento Interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vengo a presentar el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a reinstalar a los trabajadores que fueron despedidos por constituir la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros en el activo integral Apcatún Polchuk de la región Marina Suroeste. Por lo tanto, se propone que el acuerdo en mención quede redactado de la siguiente manera. Artículo único. Se exhorta a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a reinstalar a los trabajadores que fueron despedidos por constituir la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros en el activo integral Apcatún Polchuk de la región Marina Suroeste. Respetuosamente, democracia ya, patria para todos. Gracias. Gracias, diputado. La propuesta presentada por el diputado Bernardo Barrada Ruiz se turna a las comisiones orgánicas de Trabajo y Previsión Social para su estudio, análisis y emisión del acuerdo de dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Calderón Mena, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente, diputados de la 60ª legislatura,
Javier Calderón Mena en mi carácter de diputado local e integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, párrafo de la Constitución Política Segundo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. Las instituciones de nuestro país y en especial de nuestro Estado, ante un prácticamente novedoso escenario político en donde la alternancia en todos los niveles de gobierno cada vez más es una realidad, una mayor libertad de expresión en los medios de comunicación, así como los conflictos de gobernabilidad recurrentes, han impulsado a que la sociedad civil tenga una mayor participación en la discusión de los temas de trascendencia nacional y estatal. Ante este escenario, Acción Nacional ha sido impulsor constante de la necesidad de que la política, para que sea efectiva, debe tener una base sólida en la opinión ciudadana informada, que sin prejuicios ni consigna busquen contribuir al bien común en su entorno. Para ello, tenemos que plantearnos la posibilidad de que el sistema político instaurado requiere un análisis serio que nos permita evaluar la calidad de las instituciones. Este es uno de los objetivos de la reforma política planteada en el Congreso de la Unión, en donde se buscará la revisión minuciosa de esos mecanismos de acceso al poder. En opinión de muchos, ha quedado rebasada por la realidad cotidiana. En esta virtud es que la fracción parlamentaria del PAN considera la necesidad de que este Congreso, como el más alto espacio para el debate de las ideas en nuestro Estado, sea partícipe de este movimiento nacional para que podamos establecer un vínculo directo con los ciudadanos y así formar parte de la voluntad general de la nación, no solo como poder legislativo, sino como portavoz de la sociedad tabasqueña. Para ello, es menester que podamos, por conducto de la Comisión de Participación Ciudadana y la de Asuntos Electorales de este Congreso, realizar un foro de consulta donde podamos recopilar las ideas y propuestas en diversas materias como reelección de legisladores y alcaldes, candidaturas independientes, reducción del Congreso, segunda vuelta electoral, entre otros. Se propondrá sea una convocatoria abierta a los académicos, investigadores, servidores públicos, actores políticos, organizaciones empresariales y de la sociedad civil y a cualquier ciudadano que requiera abonar a una reforma política nacional que sea incluyente de la voz de los tabasqueños. Incluso que podamos ofrecer ponencias y conferencias de las mentes más prestigiadas del país para tener un debate de ideas que sea propicio e informado. Además, compañeros legisladores, recordemos que existen diversas disposiciones en materia electoral que han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esta legislatura tendrá que regular en materia de representación proporcional y redistritación electoral, además de muchos otros temas que quedaron como vicios en la ley electoral vigente y que fueron queja de todos los partidos políticos y de la ciudadanía en general. Aprovecharemos para establecer cada vez más eficientes mecanismos de participación ciudadana. Solamente con elecciones confiables podremos tener instituciones eficaces. Acción Nacional invita al diálogo con la sociedad de estos temas o de cualquier otro que considere de importancia para el Estado o su comunidad. Solo con el acercamiento directo a los ciudadanos, la clase política podrá cumplir sus expectativas y rendirles frutos para tener una vida mejor. Por lo anteriormente expuesto, me propongo proponer a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta a las comisiones de participación ciudadana y asuntos electorales
de este honorable Congreso del Estado para que antes del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones organicen un foro de consulta abierta a la sociedad tabasqueña para discutir y aportar propuestas respecto a la reforma política nacional y del sistema electoral y de participación ciudadana de Tabasco. Señor presidente, este punto de acuerdo, además de ser turnado a las comisiones referidas, le solicito sea turnado a la vez a la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente, por una patria ordenada y generosa, una vida mejor y más digna para todos. Gracias. Gracias, diputado. La propuesta presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se turna a las comisiones orgánicas de asuntos electorales y de participación ciudadana y de la Junta de Coordinación Política para su análisis, estudio y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Comunico al público asistente, a todos los diputados, se declara un receso. A petición de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, se declara un receso de hasta por 25 minutos. Compañeros diputados, se da reinicio a la sesión. El siguiente punto del orden del día es de asuntos generales. La compañera o el compañero diputado que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria. ¿A usted? Se inscribió el diputado Andrés Ceballos Ábalos del PT. Aurora. Sí. Aurora Piñera del PRI. Sí. Juan José Martínez del PRD. Y Fernando Enrique Gómez Asensio del PRD. A ver, te los paso en limpio, te los voy a pasar en limpio. Él pidió ser pasado. Ah, bueno. Compañeros diputados, tenemos 4 compañeros que se anotaron en el orden: Aurora Piñera, Juan José Martínez, Fernando Gómez y Andrés Ceballos. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Aurora Piñera de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, medio de comunicación público presente. Mi participación el día de hoy en esta tribuna de esta honorable Cámara es para manifestar mi total apoyo a la propuesta de punto de acuerdo que fue presentada por mi compañera diputada Elda María Yergo Asmitia. Considero que el tema del fortalecimiento de la protección de la mujer en los municipios del Estado debe ser un asunto que nos ocupe, no solamente a las diputadas, sino a todos los diputados de esta 60ª legislatura, y lo digo porque es un tema que afecta a la célula primaria de la sociedad, que es la familia. Porque donde existe una mujer maltratada, se traduce en la educación de los hijos, porque está comprobado que el problema no se queda únicamente en la mujer maltratada, sino que se extiende a sus descendientes y se manifiesta en la calle y en el entorno laboral. Este es un tema que nos compete a todos, porque no se muestran avances perceptibles y lo demuestran las estadísticas. Por citar una de ellas, en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares realizada por el INEGI en el 2006, se obtuvo que en Tabasco el 52.7% de las 421.000 mujeres casadas o que viven en unión libre han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. En la misma encuesta se revela que en los espacios públicos como parques, jardines, plazas comerciales y en las calles 215.890 mujeres tabasqueñas han sufrido agresión como intimidación y abuso sexual. Otro dato importante obtenido es que en Tabasco ocupa el 10º lugar con 30.6% de violencia contra mujeres en su entorno laboral. Por otra parte, el INEGI revela que en el 2007 Tabasco presenta una tasa de 1.8 homicidios de mujeres y 3.3 de suicidios inducidos por algún tipo de violencia contra la mujer. Diputadas y diputados, la Organización de las Naciones Unidas considera que este fenómeno es el principal obstáculo para lograr la igualdad de género. Por tal motivo, el 25 de noviembre fue designado como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una realidad que en Tabasco la violencia contra las mujeres sí es un obstáculo para lograr la igualdad de género y no es exclusivo de ideologías políticas. Esto fue comprobado revisando las nuevas administraciones municipales, en donde de forma generalizadas en los funcionarios de primer nivel la presencia de las mujeres solo alcanza el 20% y en algunos ayuntamientos solo falta que donde existe la dirección de la mujer sea ocupado por un varón. Para finalizar mi participación el día de hoy, quiero exhortar a mis compañeros diputados de esta legislatura que impulsemos las medidas para fortalecer la protección de la mujer y convoco a las nuevas generaciones de mujeres que se preparen para competir en igualdad de condiciones e impulsar el justo reconocimiento de nuestras capacidades. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras, diputados públicos que nos acompañan y medios de comunicación. Vengo a esta tribuna a nombre de mi fracción parlamentaria para manifestarme en contra de las injusticias de las que hoy el país es rehén. De todo acto que cualquier autoridad puede atentar
en agravio de los ciudadanos, de los actos de corrupción por parte de quienes son capaces de vender su dignidad y honorabilidad, y aunque parezca inaceptable en estos tiempos, aún se dan. Para nuestra tenemos el caso de la mina de Cananea, Sonora, donde de manera evidente el gobierno federal ha hecho uso de su poder y ha violentado uno de los derechos más importantes para el trabajador, el derecho de huelga. No olvidemos ahora que estamos en tiempos de la celebración del centenario de la Revolución Mexicana, que el Constituyente de Querétaro de 1917 retomó las libertades y derechos de los ciudadanos, los ideales democráticos y federales que contenía la Constitución de 1857, así como los derechos sociales, como el de la huelga y el de la organización de los trabajadores, elevando a rango de constitucional este derecho, y con ello cambió el carácter del antiguo derecho liberal, en el que los contratos celebrados entre particulares, para ser válidos, debían expresarse la libre voluntad de las partes. La revolución transformó lo que era un delito contra la libertad de comercio e industria de los tiempos de Porfirio Díaz, en un derecho supremo de la clase trabajadora. Hoy, en el marco de los festejos del centenario de la Revolución Mexicana, la coalición criminal de funcionarios públicos que encabeza Felipe Calderón ha decidido revertir esa conquista histórica de los trabajadores, para volver a hacer de la huelga un delito que se castiga con el desalojo violento de los trabajadores de sus centros de trabajo, con el desempleo e inclusive con la muerte. Aún no cierran las heridas de los electricistas, ni cesan los efectos perniciosos del golpe de Estado cometido en agravio del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los trabajadores y del pueblo. Cuando el segundo tribunal colegiado del circuito de la Ciudad de México negó el amparo a los mineros de Cananea, que mantienen por más de 2 años una huelga en aquella histórica mina, que promovieron en contra de un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que dio por terminadas las relaciones colectivas e individuales de trabajo entre Industrial Minera México, propietaria de la mina, y los huelguistas. El paso siguiente será el desalojo violento de los mineros, la agresión, los golpes, el encarcelamiento y la muerte de aquellos por parte de la fuerza pública que comanda esta coalición criminal de funcionarios. Es muy probable que la mayor parte de los 9,000 soldados que fueron a Chihuahua a proteger a Calderón de las víctimas de Ciudad Juárez se desplace a Cananea a reprimir a los mineros. El asesinato de trabajadores es la forma acostumbrada por aquella empresa, a quien Salinas regaló las principales minas del país, para resolver los conflictos laborales en que se ve involucrado. Lo mismo que para incrementar sus ganancias, al negarse a pagar los costos para mantener las condiciones mínimas de seguridad e higiene de sus minas, como sucedió en Pasta de Conchos. A partir de Miguel Alemán, el derecho de huelga ha venido siendo conculado por el poder público con formas cada vez más audaces y cínicas, a pesar de que el artículo 123 constitucional solo distingue entre huelgas ilícitas e ilícitas. Las juntas de conciliación y arbitraje acuden con frecuencia al expediente de declarar con cualquier pretexto una huelga inexistente y ordenar a los huelguistas que regresen a sus labores en un plazo de 24 horas, so pena de dar por terminadas las relaciones laborales. Es decir, de quedar despedidos sin ninguna indemnización. Cuando por alguna razón no puede declararse inexistente una huelga, el gobierno decreta la requisa de la empresa en cuestión, interviniéndola y obligando a sus trabajadores a regresar a sus labores. En caso de que el personal que proporciona el gobierno sea insuficiente, aun cuando formalmente se respete hasta su terminación el estado de huelga, la requisa, en el caso de una huelga ilícita, altera el orden constitucional. Una huelga donde no se suspenden las labores no es huelga. Una huelga en la que se obliga autoritariamente a los huelguistas a continuar prestando sus servicios no es un derecho, sino una pena, una sanción. La requisa se estableció mediante la Ley de Vías Generales de Comunicación en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, para proteger a nuestras empresas transportistas y de comunicaciones de posibles sabotajes. Pero
al término de la guerra, la requisa se siguió aplicando ya no en contra de supuestos provocadores nazis, sino en contra de los derechos de la clase obrera. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se puso fin a una huelga y se atentó contra la vida de un sindicato independiente y combativo, el SUTIN, decretando legislativamente la desaparición de la empresa del sector público Uramex. En caso de la huelga de los mineros de Cananea, el gobierno no puede decretar la desaparición de Minera México, porque se trata de una empresa privada y principalmente porque Gómez Mont, secretario de Gobernación y otros miembros distinguidos de la coalición criminal de funcionarios públicos, son socios de dicha empresa. Todos los intentos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por decretar la inexistencia de la huelga de Cananea han sido anulados por los amparos concedidos a los huelguistas. Tampoco ha podido el gobierno federal decretar la requisa, porque en el caso se trata de una empresa que no tiene que ver con la comunicación y el transporte. Ante semejantes dificultades, las autoridades del trabajo han acudido a una monstruosidad jurídica que atenta no solo contra la huelga de Cananea, sino contra todas las huelgas que en el futuro emplacen los trabajadores del país. La tesis de que las huelgas y sus consecuencias son causas de fuerza mayor, que legalmente dan origen a la terminación de las relaciones de trabajo, sin que los huelguistas tengan siquiera el plazo que se les concede para reanudar sus labores en el caso de la declaración de inexistencia. Esta es la triste historia de cómo el secretario del Trabajo, a modo, ha abolido el derecho de huelga de los trabajadores sin respetar ley y violando de manera desinhibida derechos laborales, derogando con esto una de las partes más importantes del orden público que los mexicanos nos dimos hace exactamente 100 años. Pero no está sola la clase obrera. El Partido de la Revolución Democrática ha estado y estará siempre al tanto que nuestros derechos, en este caso, de la libertad que tiene todo ciudadano de manifestarse cuando son violentados sus derechos laborales. No vamos a permitir estos abusos por parte del gobierno federal, en particular del secretario del Trabajo, que en lugar de actuar de manera objetiva y salvaguardar el principio de preservar la justicia y dar a cada parte lo que realmente le corresponde por derecho, se hizo cómplice de una injusticia y violación total a nuestra garantía de huelga. Por ello, nos proclamamos en contra de estos actos y en justa razón, hacemos uso del derecho a favor de los más desprotegidos. A nivel federal, el senador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentó un punto de acuerdo donde solicita al titular del Ejecutivo Federal y al gobernador de Sonora girar sus instrucciones a los mandos de las fuerzas de seguridad pública y militares para que garanticen el respeto de los derechos humanos de los huelguistas, mismo que fue aprobado por el Senado de la República y respaldado por senadores de otras fracciones parlamentarias, tal como el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, quien en tribuna manifiesta que la decisión de negarles el amparo a los trabajadores de la mina Cananea no es más que un golpe entre los muchos que el Poder Judicial, en complicidad con el Poder Ejecutivo, han venido efectuando en contra de los trabajadores de la industria minera y eléctrica. El senador priista Francisco Arroyo Vieira aseveró que ya es momento de que el Estado mexicano tome para sí una obligación fundamental, que es la paz, la armonía y la estabilidad, y es el momento de que alguien dé un manotazo en el escritorio, retire la concesión, la licite y ponga a trabajar a Cananea. De igual manera, los legisladores sonorenses exigieron a la empresa que asuma su responsabilidad para que los trabajadores de la mina, enviando un exhorto al presidente Felipe Calderón Hinojosa para que obligue al Grupo México a cumplir con sus responsabilidades de atención social a mineros y exmineros de Cananea, o sea, que se haga cargo de ellas, pues la empresa los ha abandonado en los 2 años y medio de conflicto laboral. Ciudadanos, si esto sucede en estos momentos en el estado de Sonora, si esto es lo que hace el gobierno federal, tengamos la seguridad de que el día de mañana será Tabasco o cualquier otro estado quien sufra los efectos de una desmedida ambición. Ante esta arbitrariedad, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática apoya y se adhiere al exhorto emitido por el Senado de la República y el emitido por el Congreso Local del Estado de Sonora, para que se haga justicia a favor de la clase más desprotegida, la clase obrera, y le sean respetadas las faltas a sus derechos y se retire la concesión de la mina a la empresa denominada Grupo México. Señores, en 1910 se inició el movimiento armado de la Revolución Mexicana,
a causa de la desigualdad existente hace 100 años. Este movimiento es justamente el contexto en el que se promulga la Constitución que rige hoy a nuestro país. Este es el verdadero objetivo por el que en este año se celebra un siglo de abolición de injusticias en contra de los mexicanos. El bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana no es la fiesta o el levantamiento de plazas para conmemorarlas, sino el recuento de la lucha por defender a lo largo de 200 y 100 años los derechos del mexicano y de no permitir actos que mermen su dignidad, como hoy está ocurriendo en el caso Cananea. Es cuanto, diputado presidente. Suscribe coordinación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Muy bien, diputado. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Fernando Gómez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, presidente, compañeros diputados y compañeras diputadas, público en general, medios de comunicación, que pese a la crisis política que vivimos no solo en Tabasco, sino en todo el país, y ante la falta de credibilidad en los servidores públicos y todos los entes de representación social, no debemos permitir que nuestra voz se calle. No olvidemos la importancia que esta tiene una democracia, pues el ciudadano es quien tiene la decisión más importante. Es quien pide, exige y hace valer su derecho para una vida mejor y próspera. Todo esto ha originado la apatía de los ciudadanos por participar en la vida política, pues para ellos es frustrante que existan espacios para manifestarse y que al momento de hacer valer ese derecho las autoridades muestran total desinterés. Es cierto que Tabasco en los últimos años ha sufrido transformaciones en cuanto a democracia se refiere, pero esto no ha sido suficiente, pues aún como ya lo dije anteriormente, vivimos en un estado de incongruencia donde la ciudadanía exige y no es escuchada, donde las autoridades hacen lo que quieren y no rinden cuentas. Pero amigo ciudadano, no estoy dispuesto a ser pesimista, no estoy dispuesto a permitir que esta situación me impida el compromiso que tengo con ustedes. Y como diputado les manifiesto que la solución está en el pueblo mismo y que no se queden callados y hagan valer su derecho social y de opinión. Es importante instrumentar una pacífica revolución social. Sé que no es fácil, pero tampoco imposible. Y estamos conscientes de que la sociedad está fastidiada, que las expectativas de un futuro próspero son casi nulas, pero no debemos dejarnos vencer. Al contrario, hay que luchar día tras día. Compañeros, es necesario que nos pongamos la camiseta de la responsabilidad pública y la de acción inmediata, pues nos corresponde hacer respetar la opinión de los ciudadanos de Tabasco. Quiero recordarles que más allá de nuestra representatividad en esta tribuna, está nuestro movimiento social, está nuestra responsabilidad de cumplirle a los ciudadanos, de escucharlos, pues si legislamos para ello, tenemos que saber cuáles son sus necesidades, sus inconformidades, sus propuestas y quién que ustedes mejor para decirnos de viva voz lo que nuestro Estado necesita. Es cierto que aquí estamos diferentes fracciones parlamentarias que pueden incluso haber desigualdades políticas entre nosotros, pero en atinadas cuentas estamos aquí para un solo fin, el de representar al ciudadano y procurar su progreso integral. Olvidemos que la conveniencia partidista y particulares, pues no es posible que los gobiernos del llamado primer mundo hoy estén pensando y cambiando su visión sobre la agenda social, cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de sus pueblos, y nosotros aún estamos empezando a discutir este tema.
Hay que trabajar, hay que legislar a favor de Tabasco y no ser la excepción y quedarnos estancados en el silencio y la apatía. Es por ello, como legislador, desde la Comisión de la Participación Ciudadana, estoy trabajando y me uno a la propuesta presentada por el Partido de Acción Nacional para trabajar en la realización de los foros que permitan al ciudadano expresarse para que se discuta y aporte propuestas y así permita a esta legislatura la creación de nuevas reformas que motiven en el desarrollo tanto municipal, estatal y como de cada ciudadano. Compañero, los convoco a ustedes y las organizaciones sociales y en general a los ciudadanos tabasqueños para que también desde ahora nos hagan llegar sus inconformidades y propuestas para hacerlas nuestras y exponerlas y defenderlas ante este pleno. La anterior invitación es porque considero que los ciudadanos tengan una verdadera participación en el desempeño gubernamental, ya que es el momento de que asumamos que son solo los ciudadanos los que pueden verdaderamente cambiar el rumbo del Estado. Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, es todo, es cuanto. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Andrés Ceballos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Con su permiso, diputado presidente e integrantes de la mesa directiva y compañeros diputados, representantes de los medios, público que nos acompaña, pueblo de Tabasco. La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, que me honro en representar, preocupada por la situación que viven los internos de los centros de penitenciarios y cárceles del Estado de Tabasco, y siendo un tema que es por demás complejo, polémico y delicado, donde se encuentran seres humanos privados de su libertad por una u otra razón, debe de ser para todos nosotros, legisladores, una preocupación constante, porque quienes se encuentran en esos lugares, ya sea por procesos penales o cumpliendo una sentencia condenatoria, no debemos dejar pasar en alto que son seres humanos que cayeron en desgracia voluntaria o involuntariamente y por lo tanto merecen un trato digno. Reconocemos que existen leyes que norman la situación de los internos penitenciarios, por citar solo dos: Ley de Readaptación Social, la que se encarga de que los internos sean readaptados e integrados a la sociedad, y la Ley de Derechos Humanos, que vigila el trato digno que se le debe dar a los internos y su calidad de vida. También es cierto que la realidad es otra, que en los centros penitenciarios y cárceles existe hacinamiento y sobrepoblación, y por lo tanto los internos viven en forma inhumana, amén de que los servicios médicos que se les proporciona no se hace de manera adecuada, así como de su alimentación. Por solo citar, tenemos información de que se les ofrece un menú, pero en realidad se le dan otro tipo de alimentación. Es un llamado fuerte a las autoridades de los centros penitenciarios. Por tanto, todos debemos de poner atención a esta situación y realizar sendas adecuaciones a la normatividad de dichos centros y trabajar en cuanto a las leyes para que el trato sea digno y sin distingo alguno. Las reformas deben de hacerse por el bien de todos y apegadas siempre al marco constitucional. Esto con el propósito de coadyuvar con una verdadera y auténtica readaptación social de todos los internos de los centros penitenciarios en el Estado de Tabasco, a efecto de que se incorporen a la sociedad, a su familia y contribuyan con la prosperidad y desarrollo del Estado de Tabasco. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, diputado.
Pues habiéndose agotado el listado de las participaciones de los compañeros diputados, pido a todos los asistentes ponernos de pie. Siendo las 13 horas del día 18 de febrero del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará el día de hoy a las 5:30 horas, 18 de febrero del presente año, en este mismo recinto. Agradecemos al público asistente, a los medios de comunicación y a todos los compañeros diputados y diputadas, y nos vemos en la tarde. Gracias. 17 horas, 5:30.